¿Qué tal, Egunon? Hoy hablamos de diversos problemas del aparato reproductor, de los últimos avances y de los grandes retos de la reproducción asistida y del empeoramiento de la calidad del semen. Pero bueno, vamos a empezar por los problemas femeninos, por la endometriosis, que afecta a un 10% de las mujeres y esto es causa habitual de infertilidad, además. Gorka Barrenetxea, Egunon. Egunon. Bueno, ¿qué es la endometriosis? La endometriosis es una enfermedad benigna muy frecuente de mujeres, como tú muy bien has dicho, que viene dada por el hecho de que el endometrio, que además de estar en el útero, está fuera del útero. Y eso puede provocar dos tipos de cuadros sintomatológicos. Uno de dolor, cuando hablamos de dolor con la regla, dismenorrea, dolor con las relaciones sexuales, dispareunia, muchos tipos de dolor. Y por otro lado, problemas de fertilidad por las adherencias que provoca el cuadro. Pero muchas mujeres no saben que la tienen. ¿Cómo se detecta esto? Hombre, la detección final es entrar en el abdomen mediante una laparoscopia y ver el tejido, ese tejido ectópico. Básicamente tenemos el endometrio, que es lo que la mujer menstrua cada mes, lo que descama cada mes. Además de estar en ese sitio, está también en los ovarios, abdomen, incluso se ha descrito en los pulmones, o sea, se puede estar localizado en muchos sitios. La sospecha diagnóstica viene dada por aquella mujer que, por ejemplo, te cuenta que sus reglas son cada vez más dolorosas. Aquella mujer que cuenta que sus reglas en tercer cuarto día son más dolorosas que el primer día. Aquella mujer que va refiriendo a medida que pasan los años que sus relaciones sexuales pueden ser cada vez más dolorosas. Esa mujer normalmente acude al ginecólogo y es posible que en el examen ginecológico habitual no se vea nada, aunque el grado de sospecha que hoy día podemos tener todos los ginecólogos puede ser alto, pero hace no muchos años no era nada inhabitual que una mujer empezase con este cuadro de dolor incoercible y que pasase de especialista a especialista, incluso no solamente ginecólogos, médicos de familia, traumatólogos y al final hasta psiquiatras, porque al final llegaban a creer que el dolor era por culpa suya. O sea, ningún médico veía ningún problema y al final tenían que acudir incluso al psiquiatra. Por tanto, la media entre los primeros síntomas y el diagnóstico hasta hace no muchos años era de 8 o 10 años, lo cual no deja de ser insufrible. Estar 8 o 10 años con dolor con las relaciones sexuales, con menor frecuencia de relaciones, por tanto, y por los problemas de pareja que eso puede conllevar, pues evidentemente al final las sensaciones de autoculpa eran bastante importantes. Hoy día yo creo que los ginecólogos tenemos un alto grado de sospecha de la enfermedad. Si la sospechamos y no vemos nada en la ecografía, evidentemente hacemos una prueba diagnóstica más invasiva, hacemos una laparoscopia y una vez descubierto que existe ese tejido fuera de sitio, lo tratamos médica o quirúrgicamente. ¿Esto se cura? Curación como tal hoy día no existe para endometriosis. Nosotros lo que pretendemos con el tratamiento médico, esto es atrofiando esos focos con el tratamiento hormonal o el tratamiento quirúrgico intentando resecarlos, lo que intentamos es resolver la sintomatología dolorosa y resolver los problemas de fertilidad con un método u otro, con más o menos eficacia. A veces una mujer necesita tratamientos médicos durante muchos años, o a veces una mujer necesita más de una cirugía. La curación como tal, dicho sea entrecomillado, llegaría con la menopausia. Sí que existe una serie de situaciones que mantienen la enfermedad en stand-by y la más usual, la que solemos comentar casi siempre, es el embarazo. El embarazo y la lactancia posterior hace que el nivel hormonal de la mujer sea tal que hace que esos focos puedan estar atróficos y que esos focos no progresen. Pero como tal, ahora mismo no tenemos... Ya, pero el embarazo suele ser complicado, ¿no?, en los casos de endometriosis. Conseguirlo, pero una vez conseguido, digamos que la recomendación que generalmente se hace a las mujeres de que se embaracen en estas mujeres es mayor, porque por una parte podrían tener más dificultades si postergan su deseo gestacional y por otra el embarazo es beneficioso para ellas. Hombre, como una mujer no puede estar embarazada de continuo, probablemente no quiera estarlo, hay situaciones hormonales sustitutivas. Los tratamientos hormonales anticonceptivos estándar son también capaces de controlar en cierto grado, en menor o mayor grado, dependiendo de las mujeres, esta enfermedad. ¿Y los avances para intentar tratar la endometriosis por dónde van? Porque hay mucha investigación genética, ¿no? Sí, básicamente nosotros sabemos que toda mujer que tiene menstruaciones tiene, además del flujo anterogrado, tiene un flujo retrógrado. Sabemos que parte de la menstruación va hacia el abdomen. Afortunadamente, ese tejido que llega a la cavidad abdominal no tiene capacidad de implantar, en general. Lo que pasa es que hay un porcentaje de mujeres que después de desarrollar la endometriosis, en las cuales ese tejido endometrial tiene capacidad de anidar, de implantar. Nuestro objetivo es saber qué hace diferente a ese endometrio o qué hace diferente a esas mujeres para que tengan esa capacidad. Y claro, evidentemente los estudios tienen que ser en perfiles genéticos. Y de hecho varios grupos estamos investigando en esa línea desde hace ya unos cuantos años. Esto es poder ver qué perfil genético se asocia con esa capacidad invasiva. Es como si su endometrio tuviese una capacidad tumoral, como si tuviese capacidad de metastatizar o de invadir tejidos. De hecho, muchos de los mecanismos que utiliza este tejido, repito, benigno, son los mismos que utilizan algunos cánceres. Cuando nosotros consigamos identificar cuáles son los mecanismos por los cuales este endometrio invade
tejidos que no tiene que invadir, evidentemente también nos ayudará en otro tipo de investigaciones, la oncología, etcétera, para tratar de identificar cuáles son los mecanismos íntimos de invasión de las células tumorales, por ejemplo. Entonces, ¿esto como en cuántos años más o menos se suele conseguir Hombre, resultados de estas desde la investigaciones? investigación básica a la aplicación clínica suelen ser 5 o 10 años habitualmente, y ya llevamos unos cuantos. Bueno, pues esperaremos, pero a día de hoy entonces lo que se hace son operaciones como de limpieza. A día de hoy lo que recomendamos a todas las mujeres en general, aparte de las revisiones ginecológicas que habitualmente se recomiendan siempre, lógicamente si existe cierto grado de sospecha, el propio ginecólogo seguramente, si una mujer tiene un dolor con la regla, no todos los dolores de regla son secundarios a endometriosis. Existe la dismenorrea primaria, esto es me duele y no tengo nada. Evidentemente, en esas dismenorreas el tratamiento que solemos recomendar es tratamiento anticonceptivo hormonal, de diferente tipo, ya sea anillo, pastillas, dispositivo, etcétera, y normalmente con eso resolveremos la dismenorrea primaria si eso es lo que tiene, y si es una endometriosis la tendremos frenada en stand-by, por lo menos controlada. Y evidentemente, si nosotros podemos controlar esa enfermedad en los primeros estadios, tendremos menos quistes, menos adherencias, etcétera. Por otra parte, una vez sospechada y diagnosticada la enfermedad, nuestra recomendación va a ser, además de tomar ese tratamiento hormonal, que la mujer se embarace cuanto antes. Y ya nuestro mensaje generalmente suele ser, intentamos transmitir a la sociedad, a las parejas que se embaracen cuanto antes, en estas mujeres la prisa a la que metemos, lo que ponemos encima de la mesa, es algo superior a la que habitualmente utilizamos. Bueno, veis muchos casos de endometriosis, seguramente muchísimas mujeres de edad avanzada. A partir de los 40 hay riesgos, claro. ¿Por embarazo te refieres? Sí. ¿Por endometriosis? Hombre, vemos muchos casos de endometriosis por ser centro de referencia y por ser un centro de reproducción asistida. Si hemos dicho que la endometriosis ocurre en 1 de cada 10 mujeres aproximadamente entre las mujeres en general, entre las mujeres con problemas de fertilidad ocurre más o menos en 4 o 5 de cada 10. Por tanto, vemos mucha endometriosis. El mensaje, como decía antes, es intentar resolver los síntomas, dolor, etcétera, transmitir la necesidad de que si se quiere embarazar, evidentemente, el deseo sea suyo, lo haga cuanto antes, porque el plazo de vida fértil de esas mujeres normalmente va a estar acortado. Normalmente la dotación ovocitaria, la dotación folicular de una mujer se agota a los 50 años, pero ya muchos años antes la fertilidad de la mujer desciende mucho, y en estas mujeres los quistes, por ejemplo, puede hacer que tengan menos tejido ovárico, digamos, noble, tejido ovárico con ovocitos, y por tanto la prisa que podamos tener o la premura de tiempo que podamos tener es mayor. Consejo, embarazarse cuanto antes. Muchas mujeres, como decías en la pregunta, vienen con 40 o más años a embarazarse. Vivimos una sociedad diferente. Primero, la edad media de las mujeres, afortunadamente, pues es de aproximadamente 85 años. La mujer se ha incorporado al mercado de trabajo y necesita un desarrollo profesional, lógicamente. Antes la mujer se podía casar con 20 y pocos y su único objetivo, o su objetivo principal era embarazarse. Hoy día la mujer se casa más tarde y su objetivo no es embarazarse de forma inmediata. Todo esto hace que cada vez retrasemos más la maternidad y evidentemente el estado de salud de una mujer de 40, 40 y tantos años hoy día no tiene nada que ver con el de hace muchos años. Pero vuestro reto es el principal reto es el de parar el reloj biológico, ¿o hay que saber parar en algún momento, aceptar nuestra naturaleza también? Hombre, es difícil que nosotros podamos poner puertas a la sociedad, es difícil que nosotros podamos decir a una mujer cuyo proyecto vital dice, mira, yo quiero ser jefe de no sé qué en mi vida, o quiero desarrollarme profesionalmente y después tendré hijos. Evidentemente ahí nosotros no podemos entrar. Sí que la información la mujer la tiene que tener. Hoy día existe la posibilidad de preservar también la fertilidad. Muchas mujeres ya saben que podemos preservar bien sus ovocitos o bien sus embriones si tiene pareja en edades más jóvenes y esa mujer puede embarazarse en edades más tardías. Cuando una mujer de más de 40 años quiere embarazarse, bien sea por reproducción natural o bien sea por reproducción asistida, tiene que saber que hay más dificultades que cuando éramos jóvenes. La reproducción asistida soluciona muchos problemas, pero no soluciona el problema de la edad. Y evidentemente muchas mujeres de más de 40 años se embarazan con técnicas de fecundación in vitro, pero muchas de ellas lo hacen con ovocitos no propios, sino con ovocitos donados, y eso la sociedad lo tiene que saber. Ovocitos donados, porque, o sea, se dona semen, pero también ovocitos. Sí, sí. De hecho, en los últimos años los programas de donación de ovocitos de casi todos los centros han progresado mucho por la mayor demanda de mujeres de más de 40 años, por una parte, y sobre todo por la alta tasa de éxitos. En cualquier centro de reproducción asistida, las tasas de éxitos en inseminaciones, fecundación in vitro y donación de ovocitos, si hiciésemos una clasificación, la tasa más alta, con muchísima diferencia, es la donación de ovocitos. ¿Por qué? Porque partimos de ovocitos de mujeres muy jóvenes. ¿Cuánto se paga por donar ovocitos? Pues dependerá de los centros, pero digamos que una mujer que va a donar ovocitos tiene que pasar por quirófano, tiene que
tiene que someterse a una serie de análisis, etcétera, tiene que someterse a una serie de controles. Dependerá de los centros, pero andará entre 600 y 1.200 euros dependiendo de los centros. O sea que no es moco de pavo esto. Porque lo de los hombres, la donación de semen se paga menos. Sí, se paga menos porque la obtención del semen es más fácil, es una masturbación. Pero también es cierto que los hombres también tienen que someterse a los mismos chequeos. Digamos que la donación de gametos, sea de espermatozoides o ovocitos, tiene que ser unos controles muy estrictos. La ley nos obliga a ello, por una parte, no solamente analíticas, serologías, perfiles genéticos, sino, por lo menos en algunos centros, lo que hacemos además es incluso perfiles psicológicos. Digamos que los y las donantes son gente que de entrada puede acudir por curiosidad, pero cuando ya entran en el proceso son gente de un nivel de conciencia suficientemente alto para saber que lo que están haciendo es, digamos, es una buena labor, en el sentido de que muchas parejas son padres, madres, gracias a ellos y a ellas, y por tanto al final son conscientes del trabajo que están haciendo. Vamos a hablar de la bajada de la calidad del semen a día de hoy, pero ¿de los óvulos también ha bajado o no? No, los óvulos baja la calidad a medida que avanza la edad de la mujer. Digamos que los óvulos, la mujer nace con sus óvulos. Una mujer de 20 años tiene óvulos de 20 años de edad. Una mujer de 40 años tiene óvulos de 40 años, una mujer de 45, 45. Esto es, a medida que avanza la edad de la mujer tiene menos óvulos, va gastando su capital y de peor calidad. Lo de los espermatozoides es diferente. Los espermatozoides se producen cada 74 días. Un varón de 20 años tiene espermatozoides de 74 días de vida y un varón de 50 años tiene espermatozoides de 74 días de vida. Esto es, ahí no hay juventud o vejez. Sí es cierto que en general hay unos parámetros seminales que van bajando con la edad, no de forma tan dramática como en la mujer. Y sí es cierto que en general, tanto en jóvenes como en mayores, en los últimos 20 y tantos años hemos visto que la calidad seminal ha bajado. Es un hecho evidente porque incluso los criterios de normalidad de las características de los espermatozoides que la OMS da como normal han ido bajando porque evidentemente ya casi ningún semen cumplía esos criterios. ¿Y qué tenemos que hacer o qué tenéis que hacer los chicos para tener un semen de calidad? Hombre, no sabemos por qué, porque si lo supiésemos evidentemente lo trataríamos. No sabemos por qué ahora tenemos un semen en general de peor calidad, pero sí que hay unas pistas. Cuando uno valora, por ejemplo, la alimentación que hoy tenemos con la alimentación que había hace años, cuando uno valora, por ejemplo, que la composición de la membrana plasmática espermatozoide, la composición en grasas es diferente. Recientemente la responsable de andrología de nuestro centro ha presentado su tesis doctoral sobre la composición de ácidos grasos en la cabeza de los espermatozoides y ha visto que aquellos varones con semen patológico tienen un mayor porcentaje de grasas saturadas y un menor porcentaje de grasas poliinsaturadas. Alimentación. Alimentación. Grasas poliinsaturadas que las tenemos en el pescado, las algas, etcétera. Eso es lo que mejora la calidad seminal. Por otra parte, aquellos que comen más grasas saturadas, carne, etcétera, tienen peor calidad seminal. Por tanto, la recomendación que se hace en base a eso es cambiar la alimentación. Evidentemente, seguramente que hay otros factores ambientales, producción, etcétera, que están empeorando la calidad seminal. Y también es cierto que ahora el semen lo estudiamos de forma mucho más estricta que antes. No solamente se estudia la concentración, movilidad, sino que estudiamos otros parámetros que antes no se estudiaban. ¿Está subiendo mucho la fecundación por semen de donante? No. Antes sí que, en los primeros tiempos de la reproducción asistida, básicamente los procedimientos que se utilizaban eran la inseminación y la fecundación in vitro cuando se descubre. La fecundación in vitro básicamente consiste en extraer ovocitos y fecundarlos en el laboratorio dejándolos a los gametos a su aire. Pero había espermatozoides que ni siquiera así conseguían fecundar. Desde que se descubrió un método que se llama ICSI, en el cual los embriólogos introducen el espermatozoide en el ovocito, ya aquellos sémenes que no valían para ese procedimiento FITE sí valen para el ICSI. Entonces, cada vez son menos necesarios en ese campo los espermatozoides de semen donante. ¿Qué ocurre? Que hay situaciones en las cuales el varón no tiene en absoluto espermatozoides, ni el eyaculado ni el testículo, porque hoy día podemos trabajar con espermatozoides del testículo. Hay cada vez más demanda de mujeres, parejas homosexuales, lesbianas, que requieren semen donante. Hay cada vez más mujeres solas que quieren embarazarse. En estos colectivos, evidentemente, es necesario el semen donante y esta demanda creciente, tanto en mujeres lesbianas como en mujeres solas, hace que requiramos semen donante en cantidades crecientes. En esos colectivos, no en las parejas heterosexuales en general. Has hablado de lesbianas. En el caso de parejas de hombres homosexuales, necesitarían tal vez un útero de alquiler.
Sí, pero esto no es posible a día de hoy en España. Que aquí no es posible, no es legal, y evidentemente las parejas homosexuales que requieren, parejas homosexuales o incluso algunas parejas heterosexuales en las cuales la mujer ha sido histerectomizada, aquella mujer que no tiene útero, evidentemente la única opción que tiene para conseguir un embarazo, en este caso genéticamente propio, es utilizar lo que llamamos el útero subrogado o útero alquiler. Hay países... ¿Tú eres partidario de esto? O sea, de que se permita... Soy partidario de que las parejas homosexuales masculinas tengan los mismos derechos que las parejas homosexuales femeninas y, por tanto, que el útero alquiler sea una posibilidad para estas parejas. Pero esto no puede atentar contra algunos valores éticos, ¿no te parece? Bueno, ¿entiendes a las personas a las que les chirría esto, les parece una aberración? Todos los pasos que se dieron en los primeros tiempos de la reproducción asistida, todos los pasos eran romper una barrera. Cuando nació la primera niña gracias a la fecundación in vitro, la primera niña a la que se denominó despectivamente bebé probeta. Se dijo que iban a nacer un montón de niños con anomalías, niños y niñas con anomalías. Se dijo que era imposible, que era romper un tabú, y bueno, ahora hay más de 5 millones de niños y niñas nacidos en Europa gracias a fecundación in vitro y técnicas diferentes. Cuando nació la primera criatura que nacida tras un proceso de fecundación in vitro en la cual se seleccionó genéticamente ese embrión, no solamente para estar libre de una enfermedad que transmitían sus padres, sino para curar a su hermano, el primer caso aquí fue en Andalucía, pues también se dijo de todo, que era utilizar como objeto, se hablaba de bebé medicamento. Cada paso que se ha dado en reproducción asistida ha supuesto romper barreras no solamente de ciertos colectivos que pueden ser más o menos retrógrados o siempre pueden estar más reactivos a cualquier avance, sino incluso en sectores científicos. Bueno, todas esas cosas ya han sido superadas y ya evidentemente lo tenemos claro. Hoy día la sociedad ya acepta que las mujeres se queden embarazadas con ovocitos de donante, la sociedad acepta que se tengan embarazos con semen donante y la sociedad yo creo que puede aceptar, de hecho en otros países lo ha hecho, la posibilidad de que se consiga un embarazo. Al fin y al cabo, el objetivo de la reproducción asistida y la reproducción natural es que nazca un niño o una niña y que sea feliz un entorno familiar que sea más o menos adecuado. Y el entorno familiar adecuado no lo dan el sexo de los progenitores, evidentemente lo dan otras circunstancias. Ya. Y si no lo podemos conseguir aquí, si realmente lo queremos y tenemos dinero, claro, pues iremos a sí, los lugares donde salir a otros hacer. países supone, ya los procedimientos de reproducción asistida son caros en general y evidentemente en algunos países extranjeros son mucho más caros, con la incertidumbre que siempre comentamos, que uno puede utilizar el procedimiento más sofisticado a nivel científico, pero nunca se garantiza el éxito. Nunca se puede decir, mira, es seguro que con este procedimiento te vas a quedar embarazada, ni siquiera en 1, 2 o 3 intentos. Es posible que no se llegue a ese embarazo y la mujer, la pareja, tiene que saber que esa posibilidad existe. Esas son las tragedias que tiene la reproducción asistida en general, que en el sentido de que tanto la mujer, sobre todo la mujer, la pareja como tal, hace un esfuerzo sublime, y no me refiero solamente al esfuerzo económico, sino al esfuerzo psicológico, y que en ningún caso podemos garantizar el embarazo, aunque en muchos casos aconsejemos hacer tal o cual procedimiento porque pensamos sinceramente que sean las circunstancias para que se consiga embarazo, pero a veces, incluso dándose esas circunstancias tan favorables, no se consigue. Porque muchas veces, hombre, me imagino que será lógico, ¿no? Hasta obsesionarte cuando estás con ello, ¿no? Pero este estrés no tiene que ser positivo, ¿no? No lo es, ¿A qué pero se deben es los fracasos? Hombre, ¿a qué se debe? A que la reproducción asistida está basada en la reproducción natural y la reproducción natural humana es muy limitada. Somos poco fértiles como especie, eso tenemos que tenerlo claro. Evidentemente, luego si ponemos más dificultades, la calidad de semen peor, nos embarazamos a edades avanzadas, pues tenemos más dificultades. El estrés es uno de los condicionantes en reproducción natural. El estrés baja la fertilidad en reproducción natural. En reproducción asistida no es que baje la fecundidad, lo que sí es cierto es que es muy difícil que una pareja que esté sometida a un tratamiento de reproducción asistida no esté estresada. Por eso yo creo que prácticamente todos los centros hoy día cuentan con un equipo de apoyo psicológico. Es casi obligatorio, bueno, no es obligatorio legalmente, evidentemente, pero es necesario para que sirva como apoyo hasta la consecución del embarazo. Sí es cierto que después de muchos obstáculos la mayor parte de mujeres terminan embarazándose, pero no todas, eso tenemos que tenerlo claro. Pero afortunadamente la mayor parte de mujeres sí que terminan embarazándose. Antes, cuando hemos hablado de la posibilidad pues, de ir al extranjero cuando no te dejan hacer algo aquí, ¿vosotros recibís pacientes de otros países donde, por ejemplo, pues, 2 mujeres no pueden quedarse embarazadas porque no se lo permite la ley? Es lo que algunos llaman también despectivamente turismo reproductivo y algunos otros compañeros de forma yo creo que más acertada llaman exilio reproductivo. La legislación en Europa es diferente. A pesar de que vivimos en la Comunidad Europea, teóricamente estamos en Europa, somos europeos, pero la legislación en Alemania es mucho más restrictiva que en España. La legislación en Italia es mucho más restrictiva aún. Entonces, muchas parejas italianas vienen a Barcelona, Valencia, Madrid, muchas parejas francesas, por ejemplo, mujeres lesbianas, allí no, hasta ahora, no sé si ahora cambiará la ley, pero hasta ahora no tenían la posibilidad de embarazarse con semen de donante, tenían que venir aquí, pues
aquí a Euskadi, a Barcelona, etcétera. Por tanto, muchas parejas, muchas mujeres acuden de esos países a España en este caso. ¿Hasta qué punto habría que flexibilizar la legislación de reproducción asistida? No sé qué es lo que más urge a tu juicio. Lo que es la ley en España, yo creo que está bastante bien regulada. Siempre se comenta la posibilidad de uniformizar la ley a nivel europeo para evitar ese exilio reproductivo. Esto es que una pareja tenga que salir de su país porque en su país no le ofrecen un tratamiento con garantías. Claro, la uniformidad esto no está ni previsto, ¿no? A nivel está europeo. Discutido, ¿sí? Está discutido, pero claro, el problema es dónde ponemos el nivel. ¿En los países más restrictivos o en los países menos restrictivos? Claro, los países más restrictivos, léase Italia, es muy difícil que cambie su legislación. Los condicionantes sociales son diferentes y la primera legislación, la más avanzada en el sentido en Europa, fue la española en su momento y también es muy difícil, afortunadamente, y eso esperamos, que vaya hacia atrás. Evidentemente, nuestro objetivo, o el objetivo de los legisladores, tendría que ser regular aquello que todavía queda por regular. Por ejemplo, evitar la transferencia de más de 2 embriones en los tratamientos de fecundación in vitro, intentar que nuestro objetivo sea no solamente conseguir un embarazo, sin más, sino conseguir un embarazo de un niño sano, de un niño solo, evitar los embarazos múltiples. Ahí es donde la legislación tendría que... Porque ahí estás discriminando a los otros, claro. No tanto por eso, porque hoy día se pueden vitrificar embriones. Imaginemos que yo hago un tratamiento de fecundación in vitro y una pareja tiene 6 embriones. Existen 2 posibilidades de hacerlo. Hoy legalmente nosotros podemos transferir 3 embriones, ver si hay embarazo, y si no hay embarazo podemos transferir los otros 3 embriones. O podemos hacerlo de una manera mucho más adecuada, de 1 en 1. Es posible que si lo hacemos de 1 en 1 nos cueste más conseguir embarazo. Vamos más poco a poco. Pero claro, es posible que a la mujer que le has transferido 3 embriones se quede embarazada de trillizos. ¿Y entonces qué puedes hacer ante esta situación? Claro, si una mujer se queda embarazada de trillizos, el riesgo que corren no solamente ella, sino los trillizos, es altísimo. Digamos que el riesgo de ciertas patologías es mucho más alto. Ya sé que vemos trillizos, ya sé que vemos gemelos por la calle, pero si uno revisa los ingresos en cualquier unidad neonatal, casi todos son partos prematuros y muchos de ellos son por embarazos múltiples. Por tanto, nuestro objetivo no se trata de conseguir un embarazo a costa de cualquier cosa. Nuestro objetivo tiene que ser conseguir un embarazo con las máximas probabilidades de éxito. Y ahí es donde la legislación yo creo que sí debía modificarse, en ese sentido restrictivo, pero no con los embriones, porque pongamos que esa pareja que tiene 6 embriones le hemos transferido 1 y se embaraza. Esa pareja tiene otros 5 embriones en el laboratorio y puede venir al de 2, 4 o 6 años a por los siguientes embriones y completar su proyecto reproductivo sin tener que someterse a todos los tratamientos de estimulación ovárica. Esto es, hoy día con la preservación de embriones nosotros podemos conseguir con una sola extracción de ovocitos tener varias oportunidades. Ya, pero ¿y qué haces con los embriones sobrantes que están ahí? ¿Hasta cuándo los tienes? Se pueden tener, en principio, esos embriones pueden tener diferentes destinos. Uno es la propia reproducción, aquella pareja que no se ha embarazado y quiere intentarlo nuevo, o aquella pareja que se ha embarazado y quiere tener más hijos. Otro es la donación. Las parejas sí que han completado su proyecto reproductivo pueden donar esos embriones. Esto es legal en España. Otro es la donación para investigación y otro es la simple destrucción. Evidentemente, han de cumplirse diferentes criterios, pero normalmente nosotros aconsejamos que sea para propia reproducción o para donación. Bueno, tantas cosas que... Ah, sí, claro, precisamente, hablando de cambios legislativos, el gobierno español está previendo llevar a cabo una reforma de la ley del aborto. ¿Qué te parece? Que es muy restrictiva y que genera, en realidad a nuestro juicio, es el pago de una deuda del gobierno actual o del partido que sustenta el gobierno actual a unos poderes que solicitaban el cambio. Evidentemente, las posibilidades de interrupción de embarazo que permitía la legislación o que permite la legislación actual está basada en supuestos que son razonables. Estamos hablando de malformaciones fetales, estamos hablando de riesgo de la vida de la mujer, estamos hablando de violación y, por tanto, nosotros pensamos que esa ley la sociedad no pedía modificar esa ley. ¿Por qué esto qué va a traer si se implanta esta reforma? Que muchas parejas vayan a abortar al extranjero como hacían antes. Y muchas de esas parejas, curiosamente, sean las hijas de algunos de los que voten ahora en contra de la actual ley de aborto, que es lo que ocurría antes. Antes, cuando los políticos prohibían, o algunos políticos prohibían la interrupción del embarazo en España, muchas veces sus propias hijas te pedían ayuda para poder ir al extranjero. Por tanto, va a suponer más riesgo para esas mujeres, más problemas, y evidentemente yo creo que con la legislación actual la situación estaba lo suficientemente correctamente controlada desde el punto de vista social y médico como para que las cosas se hiciesen bien.
Volvamos otra vez a la vitrificación, sobre todo para mujeres que se van a someter a un tratamiento de quimioterapia. ¿Cuáles son los últimos avances en esta materia? Bueno, ahora la preservación de ovocitos antes no es que no fuese legal, pero era inviable. El ovocito es la célula humana más grande y la congelación, la simple congelación, hacía que los ovocitos muriesen porque se rompían con los cristales. Mediante el proceso de vitrificación, que es un proceso de congelación ultra rápida, ahora es factible preservar ovocitos. Y ahora es factible, cuando digo factible, es factible y razonable. Esto es, que las posibilidades de embarazo de esa mujer en el futuro son relativamente altas. Desafortunadamente hay muchos cánceres y afortunadamente la mayor parte de ellos se curan. Esto, las tasas de supervivencia que están consiguiendo los oncólogos en muchos cánceres infantojuveniles y en muchos cánceres de mama son altísimas. ¿Qué ocurre? Que muchas de esas mujeres que van a ser curadas de su proceso oncológico van a tener efectos secundarios debidos al tratamiento, a la quimioterapia, a la radioterapia. Y entre esos efectos secundarios puede estar la infertilidad. Muchas mujeres después de un tratamiento quimioterápico quedan sin ovocitos. Y eso que antes no era importante, porque la mujer estaba diagnosticada de un cáncer de mama, de un cáncer en general, tenía en peligro su vida, no se preocupaba de la fertilidad, pero hoy día no se tiene que preocupar de su vida, evidentemente sí, pero también se tiene que preocupar de la fertilidad, y hoy día los oncólogos saben que tenemos métodos para preservar la fertilidad. Los dos que clásicamente ahora están encima de la mesa, que somos capaces de hacer, son la preservación de ovocitos o de embriones, esto es, hacer una especie de símil de ciclo de fecundación in vitro, estimular y preservar ovocitos o embriones, o la preservación, la congelación de tejido ovárico, cada uno con sus ventajas y sus inconvenientes. En algunos casos se dice que la preservación del tejido ovárico, y es verdad, ha de tomarse como algo experimental. Todavía hay muy pocos embarazos en el mundo, hay miles de embarazos con la preservación de ovocitos, pero aproximadamente unos 20 embarazos en el mundo con la preservación del tejido ovárico. Pero es una posibilidad. O sea que este es el gran reto a estudiar. Este es el gran reto y además una cosa que a nosotros nos interesa transmitir siempre es que los equipos oncológicos deben tener un centro de referencia para hacer este tipo de tratamientos, sea público o privado. Esto es que un oncólogo que tiene delante de sí a una mujer con un cáncer diagnosticado, a la que le está planteando un tratamiento, que sepa, mira, estos pueden ser los efectos secundarios, la esterilidad puede ser uno de ellos, vamos a preservarla. Muchas mujeres en ese momento, lógicamente, no están pensando en la preservación de la fertilidad, pero el oncólogo que sabe que tiene unas altas posibilidades de curar, sí que tiene que transmitir esa... Y además, das la sensación de que efectivamente te crees la curación. Oye, te vamos a curar, pero como te puedes quedar estéril, vamos a hacer algo. Y hay centros privados que lo hacen de forma gratuita, y eso lo tienen que saber también los oncólogos, porque este tipo de preservación se hace de forma gratuita para evitar esos problemas que vamos a tener, de problemas económicos, lo caro que resultan los tratamientos. La preservación oncológica es gratuita en diferentes centros privados de reproducción asistida, y yo creo que es una posibilidad que las mujeres por lo menos tienen que tenerla. Pongamos que una mujer no ha sido informada adecuadamente, pongamos que efectivamente una mujer termina por curarse y pongamos que luego queda estéril y que no puede quedarse embarazada con sus propios ovocitos. Algo que en los hombres no había ningún problema, porque la preservación de la fertilidad en los hombres ya se lleva haciendo desde hace muchos años. En la preservación de la fertilidad en las mujeres se lleva haciendo desde hace menos tiempo, pero hoy día pensamos que equipos de oncología y equipos de reproducción asistida tienen que estar muy integrados porque, evidentemente, desde el diagnóstico del proceso oncológico al inicio del tratamiento quimioterápico tiene que pasar un tiempo que no sea muy prolongado y nosotros tenemos que actuar en ese tiempo. Nos tenemos que ajustar al esquema terapéutico del oncólogo, pero para que nos ajustemos tenemos que recibir la información. Tenemos esta mujer con este tratamiento previsto para dentro de 15 días. Nosotros en esos 15 días valoraremos qué nos da tiempo a hacer, si una estimulación, si una preservación del tejido ovárico, pero algo podremos hacer. Con dos mensajes que también es importante transmitir. Es posible que además de curarse, esa mujer afortunadamente no requiera esos ovocitos, esos embriones, ese tejido ovárico, porque también conserve la fertilidad. Y dos, es posible que la preservación de la fertilidad no garantice el embarazo. Si lo hemos dicho antes, en fecundación in vitro nos pasa lo mismo. No significa que preservar garantice embarazo, pero por lo menos preservar garantiza la oportunidad de embarazarse. Eso es importante. Como también es importante en este punto hablar de las mamografías o pruebas para prevenir, o todo lo que sea en prevención de los cánceres es... Bueno, las mamografías están bien colocadas a la edad en las que están ahora colocadas por Osakidetza. Sí, digamos ¿O habría que es adelantar? Es un motivo de polémica. Vamos a ver, dentro del cáncer de mama, la prevención primaria, evitar el cáncer, todavía no tenemos medidas para hacerlo. La prevención secundaria, el diagnóstico precoz, sí. La primera pregunta que nos tenemos que hacer, ¿sirve de algo el diagnóstico precoz? Porque si solamente sirviese
para saber de antemano que tengo tal enfermedad que al final me va a terminar matando, pues evidentemente no sirve. ¿Y sirve? Bueno, sí sirve. Eso ya se demostró ya desde los años 70, que el diagnóstico precoz sirve. El método que se demostró eficaz fue la mamografía. La discusión es, ¿la empezamos a los 40, a los 50 años? Hombre, si uno va a ensayos randomizados, está demostrado que a partir de los 50 años. Si uno coge todos los colectivos, todos los estudios realizados, nosotros recomendamos hacerlo a partir de los 40 años. En algunos colectivos incluso antes, pero a partir de los 40 años hacer una mamografía. Discutir por qué unos opinan 50, otros opinamos 40, pues nos daría para programas para 2 semanas, pero es evidente que nuestra recomendación es hacerlo a partir de los 40 años. Eso no va a hacer que seamos capaces de diagnosticar precozmente todos los cánceres, pero en general va a reducir las tasas de mortalidad, o dicho de otra manera, va a aumentar las tasas de curación un 30%. Por tanto, digamos que sirve y nuestra recomendación es hacerlo a partir de los 40 años. Estamos ya casi fuera de tiempo, pero una última pregunta. ¿Están notando menos pacientes por la crisis? Porque sus tratamientos cuestan, al final, es una clínica privada. Sí, pero la necesidad, en general se dice que a nivel español se está bajando la venta de los productos que se utilizan en un 10%. En general, lo que digamos, el descenso que puede haber en ciertas parejas heterosexuales en cuanto a problemas de crisis, etcétera, estamos viendo que el aumento de demanda por otro tipo de mujeres solas, mujeres lesbianas, etcétera, está aumentando, por tanto, se va equilibrando. Ahora mismo, en los últimos 2 años no hemos notado una gran diferencia en ese sentido. Ya, o sea que si queremos tener hijos, no hacemos Al final, lo que sea. Sí, y de hecho muchas veces, después de varios fracasos, somos nosotros los que aconsejamos a la pareja no seguir. Una vez de meterse en esa rueda, a veces es muy difícil salir, y es la propia pareja la que estaría persistiendo ad eterno. Gorka Barrenetxea, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros y habernos hablado de la actualidad del mundo de la reproducción asistida y ginecológica. Gracias a vosotros. Bueno, esperamos que les haya interesado este programa. Mañana nos vemos con más Biararte. Les dejo en manos de Olaya ahora y la entrevista política. Agur.